Dicen que nada pesa tanto como aquello que no te pertenece, pero aún así lo cargas. Cargas silencios que no son tuyos, culpas heredadas, expectativas ajenas, dolores que recogiste sin darte cuenta. Y un día, te descubres caminando encorvado, creyendo que la vida es dura, cuando en realidad lo duro es arrastrar lo que no te corresponde. Esta historia comienza en ese punto exacto, cuando uno se rompe, no por lo suyo, sino por lo que tomó sin preguntar. Y si te quedas, quizá descubras el momento en que también tú empezaste a cargar de más. Hay quienes dicen que el alma tiene su propio lenguaje, un susurro que avisa cuando llevas exceso de peso. Pero solemne y tosudo, el ser humano aprende tarde a escuchar. Y este relato nace justamente en esa ceguera, la de alguien que, intentando ayudar, terminó por desaparecer dentro de los problemas ajenos. Un corazón noble, sí, pero agotado, rendido, a punto de detenerse. Lo que nunca imaginó es que una simple historia, dos fábulas antiguas y olvidadas, demostrarían que soltar no es abandonar, es volver a respirar. Quizá tú también estás ahí. Quizá últimamente sientes que todo te exige demasiado, que todos esperan algo de ti, que todos necesitan tu hombro, tu tiempo, tu energía. Y tú, por miedo a fallar, por miedo a decepcionar, vas acumulando pequeñas cargas que, sin darte cuenta, se convierten en un peso insoportable. Este guión es para ti, porque hay un instante en el que la vida te pide detenerte, mirarte y preguntarte, ¿cuánto de esto realmente es mío? Lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Son dos relatos que han viajado a través de generaciones para recordarnos una verdad sencilla y brutal. El dolor prestado también lastima, y a veces más que el propio. Historias que revelan la raíz oculta de nuestro cansancio, de nuestra ansiedad, de nuestro desánimo silencioso. Historias que, si las dejas entrar, pueden convertirse en una llave. Y quizá, solo quizá, sea la llave que estabas necesitando. Imagina por un segundo que pudieras soltar todo aquello que hoy te oprime. Las exigencias que no pediste, las responsabilidades que otros dejaron caer sobre ti, los miedos que no son tuyos, las culpas que te entregaron como si fueran un legado. ¿Cómo sería caminar sin esas sombras? ¿Cómo sería devolver cada carga a su dueño, no por egoísmo, sino por verdad? Este viaje comienza ahí, en la posibilidad de recuperar tu propio paso. Nuestro protagonista, cuya historia conocerás a fondo, llegó a ese punto límite donde el alma misma suplica descanso, pero no sabía cómo soltar, porque siempre le habían enseñado a sostener. Sostener familias, sostener amigos, sostener silencios, sostener mundos enteros. Y cuando uno se acostumbra a sostenerlo todo, olvida que también tiene derecho a bajar los brazos. Ese olvido casi lo destruye. Casi. Pero antes de caer, escuchó un relato. Un cuento simple, casi infantil, pero tan honesto que le atravesó el pecho. Luego escuchó otro. Dos fábulas distintas, pero unidas por la misma raíz. No cargues lo que no es tuyo. Y esas historias, tan breves, tan humildes, inauguraron un cambio silencioso. No un cambio inmediato, no un milagro repentino, sino la primera grieta en una muralla que llevaba años encerrándolo. Tú también estás a punto de escuchar esas fábulas, y tal vez te produzca la misma incomodidad que él sintió. Tal vez una parte de ti se resista, porque la costumbre de cargar es fuerte, casi adictiva, casi identitaria. Pero si te permites continuar, si escuchas cada palabra hasta el final, puede que descubras algo que transforme por completo la forma en la que estás viviendo tu vida. Este no es un video más, no es una historia superficial. Es un viaje hacia adentro, hacia ese rincón donde guardas pesos que no te atreves ni a nombrar. Un viaje que te muestra con delicadeza, pero con verdad, que no viniste a este mundo para ser un depósito de dolores ajenos. Que amar no es cargarse al otro, que ayudar no es desaparecer, que sostener no es morir por dentro, y que, a veces, el mayor acto de amor es soltar. Por eso, antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final. No por mí, sino por ti. Porque tal vez estas dos fábulas sean exactamente lo que necesitabas escuchar hoy.
Tal vez, sin saberlo, llegaste aquí buscando una señal. Y si te quedas, puede que la encuentres. Así que respira hondo, abre el corazón y acompáñame. Lo que sigue podría cambiar la forma en que cargas tu vida. Su nombre era Mateo, un hombre común con un corazón más generoso de lo que él mismo alcanzaba a comprender. No tenía grandes lujos ni una historia extraordinaria, pero sí un hábito silencioso y peligroso: cargar con todo lo que los demás dejaban caer. Desde pequeño había aprendido a ser fuerte, el que no llora, el que sostiene, el que resuelve. Y esa identidad, que en apariencia lo hacía admirable, se convirtió lentamente en la prisión que lo estaba apagando. Nadie lo exigía realmente, él mismo lo hacía. Y ese exceso de responsabilidad se volvió su sombra. Cada mañana despertaba con la sensación de haber corrido una maratón emocional. No entendía por qué, si en teoría su vida no tenía grandes desastres. Pero cada conversación, cada mensaje, cada problema ajeno lo absorbía como si fuera propio. Tenía la habilidad de escuchar profundamente, de ofrecer calma, de dar consejos, pero al final del día lo hacía a costa de sí mismo. Era como si abriera la puerta de su pecho y dejara entrar todo lo que dolía en otros. Y mientras los demás salían más ligeros, él quedaba un poco más cansado. Con el tiempo, comenzó a confundirse. No sabía distinguir qué preocupaciones eran realmente suyas y cuáles había adoptado por lealtad emocional. Creía que si alguien cercano sufría, era su obligación arreglarlo. Si un amigo se hundía, debía lanzarse al agua. Si un familiar callaba, él debía interpretar el silencio. Vivía en alerta constante, como un guardián invisible del mundo emocional de los demás. Y aunque nunca lo decía en voz alta, había noches en las que deseaba, solo por un momento, no sentir tanto. Su cuerpo también empezó a hablar. Cansancio sin motivo, opresión en el pecho, dolores de espalda que llegaban de repente, como si realmente cargara algo físico. Pero Mateo ignoraba todas las señales. Prefería pensar que era estrés, que ya se pasaría, que solo debía dormir mejor. Lo que no se atrevía a admitir era que estaba agotado de sostener mundos que no le pertenecían, agotado de vivir emocionalmente endeudado. Una tensión acumulada que hasta él sabía que no soportaría mucho más. Y fue en una tarde especialmente gris, cuando ocurrió algo que cambió el rumbo. Había salido del trabajo después de escuchar durante horas los problemas de todos menos los suyos. Caminaba con los hombros caídos, la mente saturada y el corazón pesado. En esa mezcla de ruido interno y cansancio, pasó frente a un parque donde un anciano contaba historias a un pequeño grupo de niños. Algo en su voz lo detuvo. Una serenidad extraña, casi magnética. Sin pensarlo, se quedó escuchando desde lejos. El anciano hablaba con calma, como si cada palabra llevara años de sabiduría. Mateo no lo conocía, pero sintió que esa voz atravesaba el cansancio que llevaba encima. Sin darse cuenta, se acercó un poco más. Los niños estaban completamente atentos, como si el mundo se redujera al relato. Y fue ahí, en ese instante tan simple, donde algo dentro de Mateo dijo en silencio: «Quédate, esto es para ti». No sabía por qué, pero obedeció. El anciano entonces comenzó a narrar la primera fábula. Una historia pequeña pero llena de verdad. Una historia que hablaba de un viajero que se ofrecía a cargar el equipaje de todos los que encontraba en su camino, hasta que un día no pudo dar un paso más. Los niños escuchaban con curiosidad, sin comprender del todo. Pero Mateo sintió que esa frase le golpeaba directo en el pecho, como si alguien hubiera puesto en palabras su vida entera. Se quedó inmóvil, casi conteniendo la respiración. Era la primera vez que algo externo lo obligaba a mirarse de frente, a reconocer que quizás su sufrimiento no venía de la vida misma, sino de la forma en que él había decidido caminar por ella. Y mientras el anciano continuaba hablando, una parte de él, esa parte cansada, silenciosa y hundida, comenzó a despertar. El relato terminó, y los niños se dispersaron corriendo. Pero Mateo no se movió. Sentía que algo profundo se había removido dentro de él. Una mezcla de alivio, incomodidad y claridad.
como si por fin alguien hubiera encendido una luz en un cuarto oscuro donde llevaba años tropezando, y entendió que no podía marcharse sin escuchar más. Algo le decía que esa historia era apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho mayor. El anciano lo miró entonces, como si hubiera sabido desde el principio que Mateo necesitaba escuchar aquello. Le sonrió con una paciencia antigua y le dijo, con una voz suave pero firme: «Hay cargas que no te pertenecen, hijo, y cuando las llevas encima, la vida se vuelve más pesada de lo que Dios jamás pensó para ti». Esa frase, tan simple, lo dejó desarmado. Y ahí, en medio de aquel parque silencioso, Mateo decidió quedarse para escuchar la segunda fábula, sin saber aún que sería la que cambiaría todo. El anciano tomó asiento en un banco de madera, invitando a Mateo con un gesto sutil para que se acercara. Una vez lo tuvo frente a él, retomó la historia con la serenidad de quien sabe que está a punto de sembrar algo importante. «Escucha con cuidado», dijo, «porque esta fábula no se entiende con la mente, sino con la espalda». Y Mateo, todavía sorprendido por cómo lo había interpelado aquello, se quedó en silencio, dispuesto a escuchar cada palabra, como si de ello dependiera su propio descanso. La historia comenzaba con un viajero amable, siempre dispuesto a ayudar. Caminaba de pueblo en pueblo ofreciendo su fuerza a cualquiera que lo necesitara. Un día veía a un anciano cargando un saco demasiado pesado y corría a ayudarlo. Otro día encontraba a una mujer preocupada y se ofrecía a llevar su equipaje hasta el siguiente cruce. Y mientras más ayudaba, más gente aparecía agradecida, confiando en él, entregándole sacos, cajas, bultos, maletas repletas de historias, miedos y problemas. Al principio, el viajero se sentía útil. Sentía que hacía del mundo un lugar un poco más liviano. Pero pronto sus hombros comenzaron a doler. Los días se volvían más largos, las noches menos reparadoras. Cada vez que intentaba avanzar, algo nuevo se añadía a su carga. Y aún así, él seguía ofreciendo ayuda. Seguía diciendo que sí. Seguía creyendo que era su deber sostener a todos los que encontraba en el camino. Hasta que, sin darse cuenta, dejó de caminar por voluntad propia. Caminaba obligado por las cargas. Un día, exhausto, se detuvo a la orilla del camino. Miró hacia atrás y vio una larga fila de personas que, al verlo detenerse, comenzaron a preocuparse. «¿Estás bien?», le preguntaban. «¿Necesitas ayuda?». Pero él negaba con la cabeza, aun con las piernas temblando. No podía admitir que estaba a punto de caer. Tenía miedo de decepcionarlos, miedo de parecer débil, miedo de que pensaran que ya no era digno de su confianza. Y así, en silencio, apretó los dientes e intentó seguir avanzando. Pero sus fuerzas ya no alcanzaban. Dio 2 pasos y el peso lo derribó. Las maletas cayeron al suelo, los sacos rodaron por el camino, las cajas se abrieron dejando salir recuerdos que no eran suyos. La gente se acercó alarmada, sin comprender por qué había aceptado llevar tanto. Algunos recogieron sus cosas, avergonzados. Otros se disculparon, pero muchos simplemente miraron confundidos, como si recién se dieran cuenta de que el viajero llevaba más de lo que cualquier ser humano podría soportar. En el suelo, sin poder levantarse, el viajero lloró, no de dolor físico, sino de culpa. Se sentía responsable por no haber sido capaz de sostenerlo todo. No entendía por qué su cuerpo había fallado, porque su buena intención había terminado así. Entonces, un anciano que lo observaba desde la distancia se acercó y se arrodilló a su lado. Con una voz suave, le preguntó, «¿Cuántas de estas cargas son tuyas?». El viajero, sorprendido, no supo responder. El anciano señaló las maletas abiertas. «¿Ves estos miedos? ¿Ves estas culpas? ¿Ves estos problemas? ¿Reconoces alguno como propio?». El viajero negó lentamente. Eran preocupaciones, dolores y historias de otros, cosas que él había aceptado cargar sin preguntar, creyendo que al hacerlo estaba salvando al mundo. El anciano entonces añadió, «La ayuda que destruye al ayudante no es ayuda, es sacrificio ciego». Y esa frase resonó en Mateo como un eco doloroso.
La fábula continuaba con el anciano enseñándole al viajero a devolver cada carga a su dueño, no con dureza, sino con honestidad. «Esto no es mío», decía el viajero mientras entregaba una maleta. «Esto tampoco me pertenece», decía al devolver un saco. «Esto puedo acompañarte a resolverlo, pero no cargarlo por ti». Y en cada entrega, su espalda se enderezaba un poco más. Sus piernas recuperaban fuerza. Su mirada volvía a levantarse hacia el horizonte. Finalmente, el viajero quedó con una sola mochila, la suya. Era pequeña, ligera y contenía apenas lo necesario. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo. Sintió el peso del aire entrar sin dificultad. Sintió alivio, no culpa, gratitud, no obligación. Y al mirar su propio equipaje, comprendió que ayudar no era cargar el camino del otro, sino caminar a su lado mientras cada uno sostiene lo que le corresponde. El anciano terminó la historia con un silencio profundo, de esos que obligan a sentir lo que uno no quiere mirar. Luego concluyó: quien carga lo que no es suyo termina perdiéndose de sí mismo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Era como si esa fábula hubiera sido escrita únicamente para él. Y aunque le dolía admitirlo, sabía que llevaba años actuando como aquel viajero. No podía negar más la verdad que acababa de escuchar. Mateo permaneció sentado, mirando al suelo como si allí estuviera escrita alguna respuesta que llevaba mucho tiempo evitando. No sabía cómo explicarlo, pero la historia del viajero lo había desnudado por dentro. Era como si, de repente, cada maleta ajena que él había cargado durante años se hiciera visible ante sus ojos. Recordó conversaciones donde había absorbido preocupaciones que no podía solucionar. Recordó culpas que no le pertenecían pero que había asumido para no ver a otros caer. Y en ese instante, el parque pareció tornarse más silencioso que nunca. Mientras intentaba ordenar lo que sentía, el anciano lo observó con esa mirada paciente que solo tienen quienes ya han vivido demasiado. No lo presionó, no lo interrogó, simplemente esperó. Y fue esa espera, tan libre de exigencia, lo que quebró algo dentro de Mateo. Una emoción contenida se desbordó, casi sin permiso. No lloró de manera dramática, no hizo ruido. Solo dejó que un par de lágrimas cayeran, como si fueran la primera filtración de una presa a punto de romperse. Por primera vez en años, Mateo vio su cansancio con claridad. No el cansancio físico de los días largos, sino ese cansancio antiguo, acumulado, que se forma cuando uno vive más para otros que para uno mismo. Recordó noches en las que había intentado ser fuerte para todos, incluso cuando él estaba al borde. Recordó discusiones en las que se había callado por miedo a lastimar. Recordó cómo había sostenido responsabilidades que nadie le había pedido realmente. Y sintió una mezcla extraña de alivio y vergüenza. El anciano habló entonces, con suavidad. La bondad, hijo, no se mide por cuánto te destruyes por los demás. Mateo levantó la vista con dificultad. Había crecido creyendo exactamente lo contrario. Pensaba que amar era cargar, que ser fuerte era soportar, que ser bueno era decir sí aunque el alma dijera no. Nadie le había enseñado a poner límites, ni a diferenciar compasión de autoabandono. Y ese vacío lo había convertido en un imán para duelos que no eran suyos. Mientras escuchaba sus propias emociones gritar en silencio, una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Cuánto de lo que llevo realmente me corresponde? La pregunta lo desarmó. Era brutal, era honesta, era necesaria. Pensó en su familia, en amigos, en compañeros de trabajo. Pensó en cómo cada uno depositaba en él pequeñas expectativas, pequeñas frustraciones, pequeñas culpas, y cómo él, sin cuestionarlo, las aceptaba con una sonrisa cansada. No podía evitar sentir culpa por siquiera considerar la idea de soltar. Le parecía egoísta, incorrecto, injusto, como si estuviera traicionando a quienes confiaban en él. Pero el anciano, adivinando sus pensamientos, añadió: soltar no es abandonar. Cuando cargas lo que no es tuyo, impides que el otro aprenda a sostener lo que le corresponde. Esa frase lo dejó inmóvil. No había pensado en eso. Nunca imaginó que,
Al ayudar en exceso, también podía estar incapacitando a quienes amaba. Así, lentamente, algo comenzó a quebrarse en su interior. No era un quiebre doloroso, sino revelador, como cuando uno finalmente despierta después de una noche demasiado larga. Mateo comprendió que había vivido años tratando de salvar a todos para evitar enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Ayudar era más fácil que admitir que él también necesitaba ser sostenido. Y esa verdad lo tocó en un lugar profundo, un lugar que había mantenido cerrado por miedo a parecer débil. Se quedó en silencio largo rato. El anciano tampoco habló. Dejaron que la fábula siguiera resonando en el aire, como una piedra que al caer forma círculos que se expanden lentamente. Mateo sintió que esa historia le había removido los cimientos. Ya no podía seguir mintiéndose. Ya no podía seguir diciendo que estaba bien cuando no lo estaba. Ya no podía seguir cargando vidas enteras mientras la suya quedaba relegada a un rincón oscuro. Cuando finalmente se atrevió a respirar profundo, sintió algo extraño, ligereza, muy tenue, casi imperceptible, pero real. Era como si admitir su cansancio hubiera aflojado una cuerda invisible que llevaba demasiado tiempo tensada. Como si por primera vez pudiera imaginar una vida donde no tuviera que sostenerlo todo. Y esa pequeña posibilidad, ese mínimo espacio dentro del pecho, fue suficiente para que algo en él empezara a cambiar. El anciano, viendo ese destello de alivio, sonrió y dijo: la primera fábula sirve para reconocerse, la segunda, para transformarse. Mateo parpadeó, intrigado. No sabía qué venía después, pero una parte de él estaba lista. Lista para escuchar, lista para entender, lista para soltar. Y mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, sintió que estaba a punto de escuchar algo que marcaría un antes y un después en su vida. El anciano respiró hondo antes de comenzar la segunda fábula, como si se preparara para pronunciar palabras que no debían ser olvidadas. Mateo, aún sensible por la historia anterior, se enderezó un poco, buscando absorber cada detalle. El parque estaba más silencioso que antes, incluso el viento parecía esperar. Esta es una historia antigua, dijo el anciano, tan antigua que nadie recuerda su origen, pero todos recuerdan cómo cambia quien la escucha. Y con esa introducción, Mateo sintió que algo importante estaba por revelarse. La fábula hablaba de un joven monje que vivía en un monasterio al pie de la montaña. Tenía un corazón noble y un deseo profundo de ayudar a todos. Cada vez que alguien del pueblo subía al templo con un problema, él prestaba atención, ofrecía consuelo, daba tiempo, daba energía. Era admirado por todos por su entrega, pero también era el más agotado. Dormía poco, comía sin hambre, y aunque sonreía siempre, aquella sonrisa empezaba a teñirse de cansancio. Un día, su maestro lo observó con atención. Notó que el joven monje caminaba encorvado, como si una carga invisible tirara de sus hombros hacia el suelo. Sin decir nada, el maestro le entregó una gran piedra, pesada y tosca, y le pidió que la llevara con él durante todo el día. El monje, obediente, aceptó sin cuestionar. Pensó que sería algún ejercicio de disciplina o paciencia, pero a los pocos pasos, la piedra ya lo incomodaba. Era demasiado. Aún así, siguió. A medida que avanzaba, la piedra lo hacía más lento. Le costaba respirar con normalidad. Al intentar ayudar a quienes lo buscaban, la roca parecía multiplicar su peso. Algunos incluso le preguntaron por qué la cargaba, pero el monje solo respondía: mi maestro me lo pidió. Nadie entendía la razón, y él tampoco. Solo sabía que, cuanto más intentaba servir a otros, más difícil se volvía a sostener aquella carga absurda que le habían dado. Al mediodía, agotado, regresó con el maestro. La piedra lo había dejado sin energía. Los brazos le temblaban, los pies dolían. Maestro, dijo con humildad, ¿cuándo podré dejar esta roca? El anciano lo miró con calma y respondió: cuando entiendas por qué la estás llevando. El monje frunció el ceño, confundido. No había nada que entender. Pensó, era solo una orden. Pero el maestro insistió: no puedes soltar lo que no reconoces.
Así que el monje volvió a caminar por el templo, cargando aquella piedra que parecía crecer con el paso de las horas. En un momento, se cruzó con un aldeano que lloraba por la enfermedad de su madre. El monje quiso consolarlo, pero al intentar acercarse, la piedra lo desequilibró. Apenas pudo extender la mano, y en ese instante lo comprendió. No podía ser de ayuda mientras estuviera cargando algo que no entendía, algo que lo estaba debilitando sin sentido. Corrió de regreso al maestro, exhausto. «Creo que ya lo entendí», dijo con la voz entrecortada. «La piedra no me pertenece. No tiene nada que ver conmigo. Solo la estoy cargando porque usted me lo pidió». El maestro lo miró con una leve sonrisa. «Exactamente», respondió, «y aún así la cargaste como si fuera un deber sagrado. Hijo, eso mismo haces con las emociones de los demás. Las tomas sin cuestionar, las sostienes sin saber por qué, y luego intentas servir al mundo desde un peso que no te corresponde». El monje bajó la mirada, sintiendo como la verdad se clavaba en su pecho. Nunca había considerado que su necesidad de ayudar también podía convertirse en un acto de autoabandono. El maestro continuó: «La compasión no es cargar el sufrimiento ajeno, sino acompañar sin perderte. Si cansas tu espíritu, no podrás iluminar el camino de nadie. Un corazón agotado no puede guiar a otros. Primero debes aprender a dejar en el suelo todo lo que no es tuyo». El maestro entonces tomó la gran piedra y la dejó caer suavemente al suelo. «Mírala», dijo, «no es buena ni mala. No es tuya ni debería serlo. Es solo algo que obedientemente asumiste sin preguntarte si tenías que hacerlo». El monje sintió como una oleada de alivio recorría su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin dificultad. Sus hombros se relajaron. Comprendió que gran parte de su agotamiento venía de cargas invisibles que había aceptado sin cuestionarlas. La fábula terminaba con el joven monje caminando ligero, después de mucho tiempo. Ya no ayudaba desde la culpa ni desde la obligación, sino desde la presencia, desde la claridad, desde la libertad interior. Y Mateo, escuchando aquella historia, sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Entendió que él también llevaba piedras que no eran suyas, y que, quizá, había llegado el momento de dejarlas en el suelo. Mateo se quedó inmóvil después de escuchar la segunda fábula, como si el mundo hubiera detenido su ritmo por un instante. Sentía un peso en el pecho, pero no de angustia, sino de revelación. Era como si ambas historias hubieran iluminado rincones internos que él jamás había mirado de frente. Recordó sus días recientes, su manera de absorber el dolor de todos, su hábito de decir «yo puedo» incluso cuando estaba al límite. Y por primera vez en mucho tiempo, vio su vida con una claridad casi dolorosa. Las palabras del maestro en la fábula resonaban dentro de él como un eco constante. No puedes soltar lo que no reconoces. Mateo se dio cuenta de que había normalizado su cansancio, su ansiedad silenciosa, su agobio permanente. Había confundido fortaleza con aguante, entrega con sacrificio, amor con desgaste. Y mientras más pensaba en ello, más comprendía que su vida se había construido sobre un patrón invisible. Creía que su valor dependía de cuánto podía cargar. Miró al anciano del parque, que continuaba sentado con esa expresión serena, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de él. No necesitaba hablar para transmitir comprensión. Su sola presencia parecía invitarlos a ambos a permanecer en ese instante de introspección. Mateo sintió que algo en su interior comenzaba a aflojarse, como un nudo que llevaba años apretado y que, finalmente, tenía permiso de soltarse. Una parte de él, sin embargo, tenía miedo. Miedo de cambiar, miedo de decepcionar, miedo de que, si dejaba de cargar lo que no le correspondía, la gente se alejara. Había construido su identidad alrededor de ser útil, de ser indispensable, de ser necesario. Pero el anciano, notando el conflicto en su mirada, habló con una poca de ternura. La gente que te quiere de verdad no necesita que te destruyas para quedarse. Esa frase lo quebró. Mateo sintió un temblor en las manos, una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Comprendió que,
Durante años, había confundido aceptación con sacrificio. Había dicho que sí para no perder cariño. Había cargado culpas para no perder vínculos. Y, en el fondo, había permitido que su propia vida se diluyera entre responsabilidades ajenas. Solo en ese momento entendió cuánta soledad había escondido detrás de su aparente fortaleza. El anciano se inclinó hacia ella y añadió: «El mundo no necesita que seas un héroe cansado. Necesita que seas un ser humano entero». La frase era simple, pero cargaba un poder inmenso. Mateo sintió que lo atravesaba una corriente de vida nueva. Entendió que no podía seguir construyendo amor y relaciones desde la autonegación, que ayudar desde la ausencia de uno mismo no era ayudar, y que su agotamiento no era un destino, sino una advertencia. Respiró hondo, intentando integrar lo que estaba sintiendo. Era como si cientos de recuerdos regresaran a su mente, uno tras otro, momentos donde dijo, si queriendo decir no, ocasiones en las que cargó problemas que ni siquiera entendía, situaciones donde dio hasta quebrarse, y por primera vez, en lugar de justificarse, se preguntó, ¿por qué hice todo eso? La respuesta llegó rápido, porque nunca creyó que merecía ser cuidado tan bien. Entonces ocurrió algo silencioso, casi imperceptible, pero profundo. Mateo colocó ambas manos sobre sus piernas, se enderezó lentamente y dejó que una respiración larga, profunda y consciente saliera de su pecho. En esa exhalación, sintió que una parte del peso se iba. No todo, no de golpe, pero sí lo suficiente para que su cuerpo reaccionara con un leve temblor, como si su alma hubiera dado un paso hacia adelante. El anciano lo observó con orgullo suave, sin exageración. Reconoció el gesto. No era fuerza lo que Mateo estaba mostrando, sino apertura. Y la apertura es el comienzo de toda transformación. Ahora sabes lo que llevas, dijo el anciano. Y cuando uno sabe lo que lleva, tiene poder de decidir que se queda y que se deja en el suelo. Mateo cerró los ojos un instante y esa frase se grabó en su interior como una verdad irrevocable. Al abrirlos, algo había cambiado. No el mundo exterior, sino su postura ante él. Por primera vez, Mateo sintió que la idea de soltar no era un acto de egoísmo, sino de responsabilidad consigo mismo. Y que quizá, solo quizá, ese simple cambio podía empezar a liberar la vida que llevaba años buscando. Estaba listo, listo para escuchar lo que venía después, listo para transformar lo que había descubierto. El anciano guardó silencio un momento, como si esperara que todo lo dicho hasta ahora se asentara en el interior de Mateo. Luego, con una calma profunda, le preguntó, ¿qué cargas no son tuyas? La pregunta cayó como una piedra en un lago quieto, creando ondas que se expandían hacia todos los rincones de su vida. Mateo sintió el impulso de responder de inmediato, pero algo lo detuvo. Sabía que no era una pregunta para contestar rápido. Era una pregunta para sentir. Cerró los ojos, dejando que la respiración se volviera más lenta. Comenzaron a aparecer rostros, situaciones, recuerdos. Pensó en la tristeza de un familiar que había llevado como si fuera suya. Pensó en la presión laboral que había aceptado sin cuestionar. Pensó en amigos que acudían a él solo para descargar, nunca para acompañarlo. Y uno por uno, esos momentos tomaron forma de pequeñas piedras dentro de su imaginación. Piedras que había cargado creyendo que era su deber salvar a todos. Cuando abrió los ojos, el anciano seguía ahí, presente, paciente. No necesita soltar todo hoy, dijo con suavidad. Solo reconoce lo que no es tuyo. Mateo asintió, sintiendo una vulnerabilidad que no lo avergonzaba, sino que lo aliviaba. No estaba fallando. No estaba abandonando a nadie. Estaba recuperando algo que había olvidado, su propia vida. Y reconocerlo ya era un acto de valentía. El anciano continuó. Cuando uno suelta, no se queda vacío, se queda disponible. Aquella frase lo impactó más de lo que esperaba. Siempre había creído que si dejaba de cargar, perdería su identidad, su propósito, su lugar en el mundo. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si, al soltar, podía finalmente descubrir quién era sin tanto peso encima? La idea no lo asustó.
Al contrario, lo llenó de curiosidad. A su alrededor, el parque seguía tranquilo. Los árboles, los pájaros, la luz del atardecer, todo parecía acompañar el momento, como si la naturaleza misma entendiera que algo significativo estaba ocurriendo. Mateo sintió que, por primera vez, el mundo no le exigía nada. No tenía que responder mensajes, no tenía que resolver problemas, no tenía que sostener a nadie. Solo tenía que estar ahí, respirando, habitando su propio cuerpo sin cargas ajenas describiendo su postura. Lentamente, Mateo levantó las manos y las extendió frente a sí, como si imaginara dejar caer algo invisible. No dijo nada. No había ritual, ni palabras especiales, ni gestos ceremoniales. Solo el acto íntimo de visualizar como una de esas piedras, una que había cargado por años, caía suavemente al suelo. No hizo ruido, no generó caos, solo cayó. Y en el instante en que imaginó eso, su pecho se expandió con un alivio inesperado. «Eso es», murmuró el anciano, reconociendo el gesto. Soltar es un acto interno. No siempre se nota por fuera, pero por dentro puede mover montañas. Mateo tragó saliva. Se dio cuenta de que soltar no era una acción brusca ni dolorosa. Era más bien un permiso para no sostener lo insostenible. Un permiso para no cargar la vida de otros sobre los huesos propios. Un permiso que se había negado durante demasiado tiempo. Durante unos minutos, Mateo continuó visualizando cada carga ajena. Algunas le costaron más. Algunas parecían pegadas a él, como si hubieran formado parte de su identidad. Pero incluso esas, con paciencia, comenzaron a desprenderse. No por rechazo, sino por claridad. Esto no es mío, y lo dejaba ir. Esto tampoco me pertenece, y lo soltaba. Esto puedo acompañarlo, pero no cargarlo, y respiraba un poco más libre. Al finalizar, el anciano le preguntó, «¿Cómo te sientes ahora?» Mateo tardó unos segundos en responder. No encontraba la palabra exacta. No era felicidad, no era euforia, era algo más profundo y suave, liviandad. Una sensación casi desconocida, como si por fin hubiera espacio dentro de para sí mismo, como si la vida hubiera dejado de empujarlo para empezar a sostenerlo. Y en esa nueva sensación, encontró un principio de paz que llevaba años buscando. El anciano asintió, satisfecho, como quien sabe que ha guiado a otro hacia una puerta que solo puede abrirse desde adentro. «Ahora entiendes», dijo, «pero falta un paso más. No basta con soltar una vez. Hay que aprender a vivir sin volver a cargar lo que no te pertenece». Mateo lo miró con una mezcla de determinación y serenidad. Sabía que ese último paso sería el más desafiante. Y también sabía que estaba listo para escucharlo en el próximo capítulo de su transformación. El anciano esperó a que Mateo respirara con calma antes de ofrecerle la última enseñanza. «Soltar no es un acto aislado», dijo con firmeza suave. «Es una práctica, un modo de vivir. Cada día encontrarás cargas que querrán quedarse contigo. Algunas llegarán disfrazadas de responsabilidad, otras de amor, otras de culpa. Tu tarea será reconocerlas antes de recibirlas». Mateo asintió lentamente. Ya no tenía miedo de escuchar la verdad. Había descubierto que la verdad, cuando se acepta, libera. Mientras las hojas del parque se movían con la primera brisa de la tarde, Mateo reflexionó sobre sus últimos años. Vio con claridad cuántas veces había permitido que la vida de otros ocupara el lugar de la suya. Comprendió que amar no es hacerse pequeño para sostener al otro, sino crecer lo suficiente para caminar a su lado. Comprendió que no se trata de abandonar, sino de poner límites para no abandonarse. Por primera vez, aquello que por años le pareció egoísta, se revelaba como un acto de respeto profundo. El anciano continuó. «Recuerda esto, cada vez que cargues lo que no es tuyo, te alejarás un poco de tu propio camino, y cada vez que lo sueltes, regresarás a ti». Aquella frase resonó como un latido dentro del pecho de Mateo. Era tan simple y tan poderosa que no necesitaba explicación. Sintió que, si lograba vivir bajo esa premisa, su vida entera podría tomar otro rumbo.
Uno más auténtico, más honesto, más libre. Entonces, el anciano se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Mateo también se levantó, casi por instinto. No quería que el momento terminara, pero entendía que había recibido todo lo que necesitaba escuchar. El anciano lo miró con una mezcla de afecto y sabiduría, como quien reconoce en otro la semilla de un cambio real. «No vuelvas a cargarte de piedras ajenas», dijo. «El mundo ya tiene demasiados guerreros cansados. Necesita gente despierta». Mateo sintió que aquellas palabras se grababan en él con una fuerza que no había experimentado antes. Sabía que el verdadero desafío no estaría en ese parque, sino en lo que pasaría después, en las conversaciones que tendría, en las decisiones que tomaría, en las pequeñas situaciones cotidianas donde antes cedía sin pensarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de elegir, capaz de decir no, capaz de protegerse sin dejar de amar. Comenzó a caminar hacia la salida del parque con pasos lentos, casi ceremoniales. Mientras avanzaba, se dio cuenta de algo inesperado. Su cuerpo se sentía más ligero. No era una metáfora, era una sensación física, real. Sus hombros estaban más rectos, sus pulmones respiraban más profundo, su mente parecía menos ruidosa. Era como si el simple acto de reconocer su propia carga hubiera iniciado un proceso silencioso de liberación que ya no tenía marcha atrás. Al llegar a la vereda, se detuvo un momento. Miró hacia el cielo, ahora teñido por los colores cálidos del atardecer. En ese instante, entendió que la vida no iba a cambiar de inmediato. Había hábitos que reconstruir, límites que aprender, vínculos que redefinir. Pero también entendió algo más importante. Ya no estaba solo. Había recuperado la compañía de sí mismo. Esa presencia interna que había descuidado por años regresaba a ocupar el lugar que siempre le había pertenecido. Una brisa suave pasó entre los árboles, y Mateo la sintió como un gesto de bienvenida a su nueva etapa. Sabía que habría días difíciles, momentos en los que volvería a caer en viejos patrones, situaciones donde la culpa intentaría atraparlo otra vez. Pero también sabía que ahora tenía una brújula, una guía interior que le recordaría, con ternura pero con firmeza: esto sí es tuyo, esto no lo es. Y esa simple distinción podía cambiarlo todo. Dio un último vistazo al parque, buscando al anciano para despedirse, pero ya no estaba. No había rastro de él, como si hubiera sido enviado solo para entregarle esas dos fábulas en el momento preciso. Mateo no sintió tristeza, sintió gratitud, porque algunas presencias no vienen a quedarse, vienen a despertar, y cuando lo logran, desaparecen silenciosamente, dejando detrás un nuevo comienzo. Mateo emprendió su camino con el corazón más claro que nunca. Sabía que soltar sería un proceso cotidiano, una elección repetida, un compromiso consigo mismo, pero también sabía que ya no volvería a vivir encorvado bajo el peso de historias ajenas. Volvía a casa más ligero, más consciente, más él. Y si tú has llegado hasta aquí, quizá también te hayas reconocido en alguna parte de esta historia. Si es así, permite que estas fábulas te acompañen. Y si te nacen, quédate para escuchar más historias como esta. A veces, un relato con alma basta para cambiar el rumbo de un día o de una vida.